Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de equilibrio molecular. A pesar de que ya hemos hecho otros 3 ejercicios sobre equilibrio molecular, es importante recordar ciertos parámetros que vamos a estar tratando en este tema. Sabemos que el equilibrio molecular es aquel en el cual todas las sustancias participantes pues son moléculas. Existen dos tipos de equilibrio molecular: el equilibrio molecular homogéneo, el cual trata sobre el estado físico en que se encuentran tanto los reactantes como los productos. En este caso tenemos un equilibrio molecular homogéneo porque los reactivos se encuentran en fase gaseosa y los productos se encuentran en fase gaseosa. El otro tipo es el heterogéneo. El heterogéneo, los diferentes componentes de la reacción, tanto reactantes como productos, se encuentran en fases diferentes. En este caso tenemos la descomposición del carbonato de calcio sólido en óxido de calcio sólido más dióxido de carbono gaseoso. Encontramos dos fases en este equilibrio, por eso es que se llama equilibrio molecular heterogéneo. Recordemos a través de esta tablita cómo vamos a medir la actividad de cada uno de los componentes para determinar la constante de equilibrio de esa ecuación. Por ejemplo, si tenemos fase gaseosa, ¿verdad?, podemos trabajar con las presiones parciales. Si son sólidos o líquidos puros, su actividad es igual a 1. Y si estamos en disoluciones acuosas, entonces vamos a trabajar con las concentraciones. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar la constante molecular o la constante de esta reacción, podemos proponer una constante Kp. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos hablando de gases, es un equilibrio homogéneo. Entonces, una constante Kp donde va a ser igual a la presión parcial del trióxido de azufre elevado al cuadrado por el coeficiente estequiométrico entre la presión parcial del oxígeno por la presión parcial del dióxido de azufre. Entonces, como estamos hablando de un equilibrio homogéneo, estamos trabajando con una fase gaseosa y vamos a trabajar con las presiones parciales. Ahora, si queremos establecer una constante de equilibrio para la reacción donde el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono, entonces lo planteamos de la siguiente manera. K es igual a la actividad del óxido de calcio por la actividad del dióxido de carbono entre la actividad del carbonato de calcio. Ahora bien, sabemos que la actividad de los sólidos puros y de los líquidos es igual a 1, entonces nos va a quedar solamente la actividad del dióxido de carbono que se encuentra en fase gaseosa, por lo que podemos establecer que la constante va a ser una constante K sub P y va a venir determinada por la presión parcial del dióxido de carbono. Ahora sí, vamos a resolver nuestro siguiente problema, que es el problema número 5 con respecto a equilibrio molecular, y el problema dice lo siguiente. Para la reacción de 2 moles de dióxido de azufre gaseoso más oxígeno gaseoso, se forman 2 moles de trióxido de azufre. Nos dicen que el Kp es de 3.18 y a una temperatura de 1000 grados Kelvin. Tenemos un recipiente que solo contiene esos 3 componentes, dióxido de azufre, trióxido de azufre y de oxígeno, y están en equilibrio a esa temperatura de 1000 grados Kelvin. Y nos dicen que en el equilibrio la presión total es de 5.5 atmósferas y que hay 3.9 gramos de oxígeno. Nos piden calcular las presiones parciales del dióxido de azufre y trióxido de azufre si el volumen total es de 10 litros. ¿Ok? Como nos están nos están pidiendo las concentraciones en equilibrio y nos dicen que tenemos en ese equilibrio tenemos una presión total de 5.5 y también tenemos unos gramos de oxígeno, entonces podemos calcular primero los moles de oxígeno. Esto lo vamos a calcular utilizando nuestra fórmula de número de moles es igual a gramos entre el peso molecular del oxígeno, y esto nos da
una cantidad de 0.121 moles de oxígeno. Teniendo estos moles, podemos utilizar la ecuación de gas ideal, ¿verdad?, para calcular la presión parcial del oxígeno, ¿okay?, donde la presión parcial del oxígeno es igual a los moles de oxígeno por R, que es la constante de los gases, por la temperatura en grados Kelvin e entre el volumen. Sustituimos los datos, 0.121 mol de oxígeno R, tomamos el valor de 0.082 atmósfera y tenemos una temperatura de 1000 grados Kelvin. También nos dicen que tiene un volumen de 10 litros. Bien. Haciendo los cálculos nos queda que la presión parcial del oxígeno es de 0.984 atmósferas. Ya tenemos este valor y sabemos por otra parte que la presión total es de 5.5 atmósferas y que esa presión total comprende la presión parcial del oxígeno, la presión parcial del dióxido de azufre y la presión parcial del trióxido de azufre. Vamos a sustituir los datos y tenemos 5.5 atmósferas de presión total, 0.984 que es la presión parcial del oxígeno, ¿verdad?, y nos queda igual la presión parcial del dióxido y trióxido de azufre. Aquí tenemos una ecuación. Lo que hacemos acá es pasar estos 0.984 restando a 5.5 y nos queda 4.56 presión parcial igual a la presión parcial del azufre, dióxido de azufre, más la presión parcial del trióxido de azufre. Digamos que acá tenemos una ecuación con dos incógnitas. De ella vamos a despejar una de las dos incógnitas. Acá, por ejemplo, yo voy a despejar la del dióxido de azufre. Entonces digo que el dióxido de azufre es igual a la presión a 4.516 atmósferas menos la presión parcial del trióxido de azufre. A esta la vamos a llamar ecuación 1, ¿ok? Porque tenemos aquí una ecuación con dos incógnitas. Vamos a ver los otros datos que nos dan para poder establecer otra ecuación que nos pueda ayudar a resolver el problema. Por otra parte, sabemos que el Kp, que es 3.18, es igual a la presión parcial del trióxido de azufre elevado al cuadrado, ¿verdad?, por el número estequiométrico, entre la presión parcial del dióxido de azufre elevado al cuadrado por la presión parcial del oxígeno. Posteriormente sustituimos los datos y nos queda que 3.18 es igual a la presión parcial del trióxido de azufre elevado al cuadrado entre la presión parcial del dióxido de azufre elevado al cuadrado por la presión que acabamos de calcular acá de 0.984 atmósferas para el oxígeno. Bien, a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número 2, es decir, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto ya podemos resolver nuestro problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2 y nos va a quedar de esta manera. Tenemos que 3.18 es igual a la presión parcial del trióxido de azufre elevado al cuadrado entre 4.516 menos la presión parcial del trióxido de azufre elevado al cuadrado, porque es la que teníamos en la ecuación 1, por 0.984, que es la presión parcial del oxígeno. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este valor para este lado y aquí abajo vamos a resolver este binomio que tenemos acá. Entonces ya pasé esto para acá y me quedo en 3.129. Resolví el binomio que me dio estos resultados que tengo acá. Y lo que voy a hacer es que voy a resolver esto acá, voy a sumar estos dos valores y me va a quedar de la siguiente manera. 3.129 es igual a la presión parcial del trióxido de azufre elevado al cuadrado, 20.39 menos 9.32 presión parcial del trióxido de azufre, que es lo que resolví acá, más la presión parcial del trióxido de azufre. Entonces lo que hago ahora es toda esta cantidad que está acá, la multiplico con esta, o sea, cada uno de estos factores lo multiplico por este factor que está acá, y me queda de esta manera. Me va a quedar 63.80 menos 28.2611 más
3.229 presión parcial del trióxido de azufre elevado al cuadrado es igual a la presión parcial del trióxido de azufre elevado al cuadrado. Este que está acá lo paso restando, por lo que al final este valor que está acá se va a reducir a 2.29, el resto me queda igual y ya tengo una ecuación de segundo grado en las cuales puedo identificar los valores de A 2.29, de B es 28.2611 y C que es igual a 63.80. Resuelvo la ecuación de segundo grado y obtengo dos valores para la concentración, para la presión parcial del trióxido de azufre, 2.93 y 9.73. Los dos valores son positivos, por allí no puedo escoger el valor, sin embargo, sabemos que la presión total es de 5.5, por lo que el valor más factible es 2.93 porque este supera ese 5.5, desechamos este valor y quedamos que la presión parcial del trióxido de azufre es 2.93. Ya tenemos otra presión y solamente nos falta la presión parcial de dióxido de azufre, ¿verdad? Eso lo vamos a sacar de la ecuación 1, donde decíamos que la presión parcial del dióxido de azufre es 4.516 menos 2.93 y esto es igual a una presión parcial de 1.586 atmósferas. Y con este último resultado, pues ya tenemos las tres presiones parciales que nos pedían inicialmente en el problema. Espero les haya gustado. No olviden, suscríbanse a mi canal que semanalmente estamos subiendo ejercicios de este estilo y dale un me gusta si te favorece este video. Hasta luego.